Buenas noches, hermanos en el Señor, amigos todos. Tengan ustedes buenas noches. El día de hoy para traerles la reflexión previa a la oración, y el tema de hoy va a ser bastante interesante porque les anticipo que voy a hablar de cosas extrañas. Esta meditación es básicamente para, mm, para evaluar las cosas que están pasando actualmente en el mundo cristiano a la luz de la Biblia, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ver cosas extrañas actualmente en el ámbito cristiano, ¿no? Nosotros, los que entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros los que nos pusimos en la mano del Señor para tratar de nosotros hemos sido contagiados con esta gracia que el Señor nos da a través de la misericordia que nos, nos dio a través del Señor Jesucristo, de su sacrificio. Se supone que a través del Espíritu Santo Él nos va formando poco a poco y nos lleva a vivir con ciertos parámetros diferentes a los que normalmente el mundo vive, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, a través del apóstol Pablo, fue muy específico en que todos los deseos de la carne, todas las cosas de la carne, tendrían que ser apartadas, ¿no? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Primera de Corintios, voy a hacer la reflexión específica y después vamos a orar para que entendamos el orden de las cosas, que estamos un poco confundidos, ¿no? ¿No? Entonces el apóstol Pablo nos dice, ¿no? que el Evangelio básicamente es poder de Dios, ¿no? El predicar a Cristo crucificado, el apóstol Pablo lo expone como lo que es llamado, esto es tropiezo para, ¿no? Uh, Esto es tropiezo, ¿no? Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice, ¿no? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Hasta la fecha siguen esperando a que Cristo venga, ¿no? No lo reconocieron en el momento. Los que lo conocieron en el momento, ahorita vamos a hablar de ellos, el pueblo lo reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías. Lo habían proclamado rey. Ya había visto esa parte. Pero los que estaban como líderes religiosos en ese entonces, y eso es lo que yo veo, una de las cosas extrañas, ¿no? Los líderes religiosos, siempre que está adelante, parece ser que tiende en algún momento de su vida a transquiversar lo que el Señor pide para todos nosotros. No nos pide que nosotros seamos una especie de juez, sin motivo alguno, ¿no? Entonces, ahorita vamos a por partes. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, lo que hablan en ese entonces, ¿no? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, y continúa, ¿no? En el versículo 25 dice, es claro Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, el apóstol Pablo aclara bien de forma contundente que a nosotros, primeramente, no nos debe preocupar si somos, porque hay un montón de sectas que están por el mundo que dicen que los judíos son únicamente, que no, que hay X, Y, Z sectas y culturas formadas de las sectas, ¿no? O arraigadas de ellas, que van por el mundo proclamando cosas que no son. Entonces, esa es una de las cosas que son cosas extrañas en este entonces, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Por ahí un tal Luna que predica ese evangelio de la prosperidad, del cual nosotros sabemos que no existe, no es así. Ciertamente el dueño del oro y la plata es el Señor, pero no quiere decir que porque nuestro Padre, nosotros como niños caprichosos, le vamos a decir, Señor, yo quiero un yate, mañana me va a dar un yate. No es así. Esa no es la prosperidad de la que habla el Señor. La prosperidad que habla el Señor es gradual al grado de obediencia que tenemos con su palabra. O sea, si nosotros somos obedientes a su palabra y hacemos su voluntad, Él nos va prosperando conforme a la medida de lo que nosotros hagamos, porque Dios no es deudor de nadie. ¿Ya? Esa es la primera aclaración, que Dios no es deudor de nadie y Él retribuye a todas las personas el sacrificio que hayan generado por eso, ¿no? El Señor Jesucristo fue bien claro cuando le dijeron, ¿no? Le dijo a sus apóstoles, no hay nada que ustedes hayan perdido que no vayan a recuperar 100 veces, ¿no? Ellos decían, pero nosotros hemos perdido nuestras casas, hemos dejado nuestras familias, hemos dejado todo por seguirte. Y Él les aclara, ¿no? Que no hay nada que uno abandone que el Señor no te retribuya 100 veces si lo pierdes, inclusive nuestra propia vida. Entonces, la segunda cosa rara que me parece a mí es netamente con alusión a los templos. Voy a hablar de los templos porque en más de un lugar a la vez he escuchado el mismo comentario, como que hubiera una especie de pensamiento de empoderamiento de las cosas que son destinadas para el templo y para Dios. Eso es un tema bastante grave, hermanos. Yo les quiero comentar, como les digo, en más de un lugar, no voy a mencionar los lugares para no darle propaganda a nadie, pero hay templos donde las personas, los miembros, piensan que son dueños del templo. Y por tanto, por lo mismo que son dueños del templo, creen que tienen el poder de decir, no, yo he puesto más que tú, yo he puesto antes que tú. Por lo tanto, yo soy el que va a seguir la línea de comando, cosa que no es así. Porque si fuera así, yo les voy a recordar algo. Si fuera así, en ese caso, el rey Salomón se hubiera podido jactar de decir, este templo que yo le edifico hoy al Señor, si ustedes recordarán la historia, el rey David pierde esa oportunidad por el pecado que comete y su hijo Salomón, cuando llega a ser rey, le edifica casa a Jehová. Entonces, es muy triste ver que hay personas que tienen un pensamiento torcido a la realidad de Dios, torcido completamente a la realidad de Dios, pensando de que nosotros le podemos entregar algo al Señor siendo Él el dueño de todas las cosas. Es como un niño tratando de regalarle el zapato de su papá a su propio papá. Algo así. Nosotros no le podemos entregar nada al Señor. Así juntáramos todo el dinero del mundo, nosotros fuéramos millonarios y juntáramos todos los millones que pueden haber en este mundo, nada nos pertenece a nosotros. Tengo que ser claro y contundente, ¿no? Por eso, muchas veces el Señor Jesucristo era frontal, ¿no? Nosotros
Muchas veces creemos que solamente debemos predicar. No, hermano, solamente predique porque Dios es amor y nada más. Por supuesto que Dios es amor. Es bueno y es justo. Por lo tanto, lo que es contrario a eso, ninguna de esas cosas calzan en la realidad de Dios. Como no calzan en la realidad de Dios, tampoco deberían calzar en nuestra perspectiva. Deberíamos homologarnos poco a poco con eso. Entonces, si Él juzga, juzga con justicia. Es justo para juzgar. Y ningún acto de maldad, ustedes habrán visto N casos donde inclusive grandes hombres de Dios, yo voy a mencionar algunos, ¿no? Digamos, los cantantes famosos, ¿no? Este señor Adrián Romero, Marcos Witt, etcétera, grandes predicadores, grandes pastores y pastores habituales también, que han perdido, el Señor los ha sacado del templo, siendo hombres más, entre comillas, de nosotros, más preparados que nosotros. Los ha sacado del templo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que el Señor no nos puede llamar la atención? Porque yo he puesto un centavo más, un centavo menos por un lado. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Mm? Muchas veces el Señor llamó fariseo hipócrita a los que estaban en ese momento a cargo del templo, en su tiempo. Ustedes se acordarán, yo le voy a citar una cosa muy interesante que está en Mateo 21. Si me acompaña, por favor. Mateo 21, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Quiénes eran los que permitían que sucediera eso? ¿No eran los fariseos? ¿No eran los líderes religiosos de ese entonces? ¿Nosotros vamos a caer en una cosa parecida? Si bien es cierto, nadie está vendiendo nada, bueno, yo no he visto a nadie, pero nadie está vendiendo, ¿no? Eso de repente son hay unas sectas que sí venden cositas dentro del templo. Pero el tema no es ese. Primero es que el Señor está declarando bien claro. Es específico al momento de decir mi casa. No decía la casa que Salomón edificó para mi padre, no, decía mi casa. Casa de oración será llamada. ¿Qué quiere decir? Que cualquier templo, cualquier lugar, este lápiz, yo le digo, Señor, en tu nombre para ti, a tu templo, es automáticamente pertenencia de Dios. Ya no de nosotros. Ni tampoco tengo potestad de decir, ahora, voy a un poquito para acá, un poquito para allá. Ya no es de nosotros. Hay que mentalizarnos eso, hay que dejar de confundir a la gente con lo que nosotros predicamos. Hay que ser claros, ¿no? El Señor nos dijo que hagamos todo en amor, pero no que seamos apañadores de cosas que no son bíblicas. Yo no voy a apañar cosas que no son bíblicas. Si no está escrito así en la Biblia, yo no lo voy a apañar. Y no es que nosotros agarremos, lo vuelvo a repetir, hay mucho cristiano que también agarra la Biblia como que fueran hojitas sueltas, agarra 3, 4, 5 versículos, los mezcla y ahí está el sermón. Y según como yo veo las cosas, ¿no? Según mis sentimientos, mis perspectivas, mi estado emocional en ese momento. Eso no es así, hermanos. El Señor no nos manda a que nosotros prediquemos lo que a nosotros nos parece. No es nuestro evangelio, no es el evangelio de Bruno, ni el evangelio de el hermano X, el hermano Y, el hermano Z. No es el evangelio de nosotros, es su palabra de Dios, es la palabra del Señor. Nosotros nos debemos a Él. Él no nos debe a nosotros le debemos a Él. Él es el que murió por nosotros, no nuestro líder que está adelante. Nuestros líderes van a fallar.
Y en muchas ocasiones es lamentable reconocer que grandes líderes se pierden por cosas tan sencillas como estas, por esa soberbia, esa vanidad del mundo, pensando que las cosas que nosotros hacemos para el Señor nos tienen por más alto honor. Y el Señor te dice, un momentito, no, el Evangelio, la salvación no se gana por obras. Así tú hagas todo un palacio, no te vas a salvar más ni menos. Ni tampoco va a haber una lista. A ver, ¿quiénes hicieron tanto? Bueno, los que dieron 10,000, vayan pasando adelante. Los que ganaron menos, bueno, menos. ¿Tú qué dices? ¿Cuánto diste en la tierra? Un sol, ya, pase para atrás. No dice así el Evangelio del Señor. Él no cuantifica a las personas por cuanto dan. Les voy a poner otro ejemplo. La viuda pobre que llega al templo a dar su diezmo. Todo el mundo daba un montón de cosas y llega una viuda a dejar 2 monedas, justo en el momento que Jesucristo, el Señor y sus discípulos estaban ahí. Y él como era de costumbre, él anuncia siempre su prédica, dice, mirad, ven a esta pobre viuda que está ahí. Les aseguro que ella ha dado más que todos ustedes, porque ustedes dan de lo que les sobra, mas ella ha dado lo que tenía para comer. Su sustento para comer es lo que ella dio. ¿Por qué? Porque tenía fe. Sabía que no era la cantidad, era la intención con lo que uno lo hace. Entonces, si nosotros no tenemos la intención adecuada, pídale al Señor, ore con todo lo que tenga para que el Señor cambie esa mentalidad del mundo y nos volvamos nuevamente al camino que es el Señor Jesucristo. Nosotros somos falibles, Él es el infalible. Si nosotros no entendemos esa parte, nosotros estamos mal. Es como que yo quiera caminar, ¿no? Como que mi hijo que tiene un par de meses, un par de años, quisiera caminar por en medio de la autopista solo. No lo va a hacer, ¿no? Nosotros estamos igual, estamos yendo por el camino, pero si hacemos lo que nosotros queremos, estamos haciendo lo que nos da la gana. No es lo que Dios manda, ni el Señor Jesucristo, ni nadie. No es así. Es lo que a nosotros nos parece, conforme a nuestras expectativas, a nuestros pensamientos. Eso no es lo que manda el Señor. Yo tengo que aclarar las cosas para que yo de verdad estimaría mucho que todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo. Es más, vuelvo a 1 Corintios, porque no soy el único que pide eso. El apóstol Pablo fue bien claro. La iglesia de Corintios era una iglesia que tuvo un periodo como de un año más o menos de apoyo de parte de Pablo. Él llega ahí, instituye a algunos colaboradores del camino, ¿no? A Apolos. También se ve la participación de Cefas, ¿no? O Pedro, como lo conocemos nosotros, y otros más. Pero empiezan a ver cosas, ¿no? Empiezan a ver cosas en el templo, ¿no? Si ustedes se ponen a leer los primeros 6 capítulos de la primera carta a los Corintios, es tremendo, tremendo. Por citar algunos, mira. Les voy a leer el capítulo 2 para que más o menos se den cuenta, ¿ya? Les invito a que lo lean porque son reflexiones muy, muy, muy útiles para nosotros. Toda la Biblia es útil para corregir, para redarguir, dice en Timoteo, primera carta a Timoteo 3:17, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Así que, hermanos, dice en el capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Quién lo dice? Uno que fundó un montón de iglesias. Uno que bajo el fundamento de él y de los demás apóstoles estamos hasta la fecha nosotros. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para
que vuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oyó, ni aún subido en corazón de hombre, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros somos una maravilla para la humanidad ahorita. Si usted no se da cuenta qué es lo tan grandioso que Dios ha puesto en nosotros al momento de entregar a su único hijo, porque el propósito del evangelio, el propósito de que exista un templo, que existan iglesias, que nosotros nos hayamos homologado con cosas que están en la palabra de Dios, son netamente en agradecimiento. ¿Ok? Esa es la realidad de las cosas. Nosotros nos homologamos. El templo es una realidad de nosotros. ¿Para qué sirve el templo? No importando quién o cuántos, así uno solo ya ha dado todos sus bienes para construirlos. Por supuesto que todo lo hacemos en el Señor. Evidentemente, hay hermanos que tienen más, hay hermanos que tienen menos, ¿no? No hay que tener por más estima a los que tienen a los que no tienen, ni tampoco tener por más estima a los que nos siguen la corriente más y a los que nos reprenden de alguna manera. A mí me encantaría que ustedes, mis hermanos, me reprendieran a mí si yo estoy diciendo algo que no es bíblico, si yo estoy diciendo algo que no calza, no sale del contexto que está escrito en la Biblia. Porque nosotros tenemos que hablar de lo que aquí está dicho, no de lo que nosotros entendemos. Lo que a mí me parece no es lo que Dios escribe. Lo que Dios escribe, yo tengo que entenderlo para poder decírselos a ustedes. Esa es la forma, ¿no? Entonces, Dios nos llama, como a Pablo, a ser colaboradores de Él. De alguna manera colaboramos con la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que todos sean salvos por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, en el que nosotros creímos primero. Yo le voy a dar un tip muy interesante que encontré para un poco de cultura. La palabra Jesucristo no es nombre y apellido. Es en realidad, lo digo de un bonito libro que he encontrado que dice Más que un carpintero, de Josh McDowell. Buenazo, se lo sugiero. Dice, el nombre Jesús se deriva de la forma griega del nombre Yeshua o Josué. Estamos hablando en griego. ¿Qué significa? Jehová es salvación. Él es Jehová. 2. O el Señor salva. El título Cristo se deriva de la palabra griega para Mesías o en hebrea Mashiach, que se puede ver en el libro de Daniel 9:26, que significa ungido. Entonces se vendría a ser Jehová es salvación y ungido. Otro como él no hay. Entonces, en ese gran Señor, el Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, si lo quieren ver en uno de sus nombres que tiene, si nosotros no aprendemos a confiar que lo que nosotros hacemos debe ser de corazón, por amor a Él, y lo hacemos por amor únicamente a nuestro líder, por amor al que no sé, parece que la gente tiene más temor al que está parado delante de nosotros que al Señor.
que tiene el poder de destruir tanto cuerpo como alma. ¿Mm? ¿O creen que porque tenemos la salvación el Señor no nos puede castigar? Nos puede castigar. Hay muchos hijos de Dios, usted puede ver por todos lados, que son reprendidos muy fuertemente. No nos metamos en contra de Dios. Es la mejor advertencia que le puedo dar. No nos metamos en contra de la obra de Dios. No entorpezcamos. No seamos piedra de tropiezo para otros hermanos. Yo les sugiero en el amor del Señor Jesucristo. No seamos piedra de tropiezo. Seamos colaboradores de la edificación sobre el fundamento que es Cristo. Esa es nuestra verdad. Entonces yo cito cosas que Pablo decía porque estoy convencido que esto no vino por sabiduría humana, sino que Dios se lo dio. Entonces, como el Señor es el que guía y no hay sabiduría más alta que la de Él, yo estoy convencido de que el día que nosotros aprendamos a dejar de mirar con temor, ay, pero el hermanito tal es el que está delante. ¿Por qué? Porque lo conozco 20 años, 30 años. Y eso no es así. El Señor no te llama por vejentud física, ¿no? Porque uno puede tener 20 años en el templo, sí, pero tienes 20 años repitiendo el primer año en el templo, ¿no? Entonces, no has aprendido absolutamente nada, porque si te portas con, con, con iras, con despojos, con desparpajos, hay una cosa parecida por aquí. Le voy a mostrar. Un momento. Dice en el capítulo 3 de la primera carta de los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo y el otro de Apolos, ¿no son carnales? ¿Mm? Había un conflicto en la iglesia de Corintios que es muy, sospechosamente es muy parecida a la que nos pasan en los templos de hoy. Entonces, hermanos, yo los exhorto a que se examinen, evalúense bien, todos evalúense bien, evalúen si vale la pena vivir confundidos, ¿no? Los templos cristianos no son anarquistas, los templos cristianos no son comunistas, que todos van a obedecerme a mí porque yo digo, y como yo digo, así se va a hacer. ¿Pero por qué? Porque yo primero vine. No es así, no es así, no es así, es la verdad que no es así, porque una persona así, discúlpenme, no está actuando como cristiano. Es más, se ha caído y le ha perdido el temor a Dios. Entonces, yo tengo que ser claro. Acá el Señor me dice que se tiene que exhortar a los hermanos. De alguna manera tendrán que escuchar. Y espero que escuchen a la voz del Señor antes de que el Señor nos ponga cada uno como debe de ser. Y lo va a hacer, porque Él es maravilloso y no hay injusticia en Él. Entonces, corrijámonos, pensemos bien, oremos con todo lo que se pueda. Yo les invito, si de vez en cuando pueden ayunar, es una herramienta muy poderosa el ayuno. Ya hablaremos en algún momento de eso, cuando tengan la oportunidad nuevamente de predicarles. Yo les sugiero, hermanos, que de verdad, en el amor del Señor, nos evaluemos todos. Si de verdad estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha pedido a todos. No lo digo molesto, sino decepcionado. Pero haré como el Señor a través de Pablo dice: yo voy a sufrir la decepción. ¿Mm? Les doy las buenas noches. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, espero que estas palabras hayan sido para capacitar y entender mejor lo que tú quieres de nosotros y no seamos nosotros como niños majaderos que queramos hacer lo que nosotros querramos, Señor. Corrígenos y guíanos para hacer tu obra y tu voluntad. Por favor, Señor, te pido que nos corrijas a cada uno de nosotros para dejar de hacer las cosas a nuestro antojo y
viendo más al hombre que a ti, que eres por quien estamos juntos, Señor. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, eso es todo. Una cosa más aclararles, hermanos, por favor, me evalúen mejor cómo consideran los temas del templo. El templo es un templo de adoración, tenemos que no confundirlo como una especie de club social. No es un club social el templo, no es un lugar donde nosotros vamos a estar juntos para, no sé, la verdad no sé. Se ve al Señor a veces en los templos como un cliché. Hay templos donde actúan como un cliché nada más, como una pantalla, bueno. Hacen todo el protocolo muy bien, llega la hora del diezmo, ahí sí, échense. Y después vienen muchos problemas. Que tenga buenas noches.